قدش تتي مرجوت يا سلام. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Viaje en el Tiempo. Hoy analizaremos cronológicamente las 10 apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos y demás. Comenzamos. Primera aparición. 6 de la mañana del domingo. 16 de Nisan. El mes de Nisan equivale a marzo y abril de nuestra época. María Magdalena se acercaba al sepulcro para terminar aquel trabajo que no pudo concluir el viernes porque se le echaba encima la noche. Y cuando llega al sepulcro en el huerto de José de Arimatea, vio que estaba la piedra corrida. Salió corriendo, fue rápidamente a la casa de los discípulos que estaban en Jerusalén y les informó. Fue Pedro y Juan, y cuando llegaron al sepulcro y entraron, verificaron que ahí no estaba el cuerpo de Jesús. Ellos, pensativos y cabizbajos, se marcharon, pero María Magdalena se quedó en el exterior llorando. Decidió entrar, entró por un pequeño pasillo entre la penumbra y la luz del amanecer, y cuando llega al habitáculo se encuentra a dos hombres sentados en el lugar en donde debería de estar Jesús. Ella pensaba que eran trabajadores del huerto. Y ellos le preguntan: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. De repente nota una presencia detrás de ella. Se gira y ve a un señor con una túnica blanca y un velo que le tapaba la cabeza. Y le hace la misma pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice ya con tono de enfado: si eres tú quien te ha llevado mi Señor, dime en dónde lo has puesto y yo misma iré a buscarlo. Él le sonríe y le dice: María. Era Jesús. Ella se fue a su brazo diciéndole Rabuní, Rabuní, una palabra aramea que significa maestro. Pero se echó hacia atrás y dice: no me toque aún, que no he oído al Padre. Dile a mis discípulos que subo al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Segunda aparición. María Magdalena sale del sepulcro y cuando se dirigía a casa de los discípulos en Jerusalén para contarle lo que le había ocurrido, por la mitad del camino se encuentran a las mujeres que el viernes fueron a ayudarla para limpiar el cuerpo de Jesús. Y como dije antes, no pudieron. Estas mujeres eran María Cleofás, María Salomé, las dos hermanas de Lázaro, María y Marta, y la mujer Verónica. Cuando ella estaba narrándole lo que le había pasado en el sepulcro, se presenta Jesús en medio y le dice: la paz sea con vosotras, no temáis, decidle a mis discípulos que los veré en Galilea. Y desapareció. Tercera aparición. María Magdalena fue a casa de los discípulos, era domingo al mediodía, y estaban todos confundidos, aturdidos, no sabían qué hacer ni qué decir. Y hubo un momento que Pedro se levantó, dejó a los discípulos, dejó allí a María Magdalena, abrió la puerta, cerró de un portazo la casa y se fue a andar solo, a meditar, a pensar, a intentar ordenar mentalmente qué es lo que había visto, que no había visto al cuerpo de Jesús, qué había pasado. Y se topa con un hombre con su túnica blanca y sobre la cabeza el velo blanco. Rápidamente lo reconoció y le dice: la paz sea contigo, Simón Bar Jonás, que significa Simón, hijo de Juan. Yo te puse el nombre de Cefás, que significa piedra. De ahí viene el nombre de Pedro. Dile a mis discípulos, al resto de los discípulos,
que antes de verlos en Galilea, los veré en Jerusalén. Rápidamente Pedro se fue a la casa del resto de los discípulos, le informó lo que había ocurrido y ahí quedó la cosa. Bien, cuarta aparición. Era el mismo domingo, al atardecer. 2 seguidores de Jesús iban camino de Emaús. Emaús es una aldea que está a 60 estadios de Jerusalén. Esa medida en aquella época equivale hoy en día a 10 kilómetros 400 metros exactamente. Iban tristes andando. Y se le incorpora por el lateral Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Iba con la misma ropa, esa túnica blanca, y quizás no lo reconocieron, no sé si por sus palabras o por su forma, pero sí es cierto que llevaba el velo que le tapaba gran parte del rostro y la cabeza un poco inclinada hacia abajo. Y uno de los discípulos, de los seguidores de Jesús, llamado Cleofás, se queda observándolo y Jesús les pregunta: ¿de qué habláis? Y Cleofás le responde: ¿cómo tú, siendo forastero, no te has enterado lo que ha ocurrido en Jerusalén en estos días? ¿Qué ha ocurrido? Lo de Jesús en Nazareno, que nuestros sumos sacerdotes lo entregaron para que fuera crucificado. Nosotros esperábamos que él iba a librar a Israel de los enemigos, pero no ha sido así. Esta misma mañana, unas mujeres han ido al sepulcro y no la han encontrado. También nos han contado que unos ángeles les habían dicho que Jesús vivía, que aún estaba vivo. E incluso algunos discípulos fueron al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Y Jesús les respondió: qué necios sois y duros de corazón. ¿No tenía que ocurrir todas estas cosas, suceder todas estas cosas para que se cumplieran las Escrituras? Y desde Moisés, pasando por todos los profetas del Antiguo Testamento, le fue narrando todas las Escrituras que se referían a él. Cuando llegaron a Emaús, Cleofás le dice: si quieres te quedas con nosotros porque ya está atardeciendo. Jesús entra en la casa, se sientan en la mesa, cogió el pan, lo partió, lo bendijo y en esos momentos se dieron cuenta que era él. Y de repente desapareció. Y los dos amigos se preguntaron: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Quinta aparición. Los dos de Emaús se fueron a Jerusalén. Era la madrugada ya avanzada del lunes. Entraron en la casa de los discípulos, que obviamente no pegaron ojo. Estaban todos despiertos, todos meditando, todos estaban confundidos, no entendían nada. Ellos dos, estos dos seguidores de Emaús, le narraron lo que le había ocurrido camino de Emaús. Y ahí estaba Tomás. Y fijaros lo que hizo. Tomás se levantó con un enfado tremendo, negando con la cabeza, y sin decir media palabra, abrió la puerta y se marchó. Se marchó a Bethfagé, que eso está a 1 kilómetro de Jerusalén, exactamente en el Monte de los Olivos. Se marchó solo. Después se fueron los dos discípulos, los dos seguidores de Emaús, y se quedaron los 10 discípulos de Jesús dentro de la casa. Y se les apareció. Y les dijo, siempre empezaba Jesús, es curioso, en los manuscritos con la misma frase: la paz sea con vosotros, siempre. Y tras presentarse y dirigirse a sus discípulos, les dijo: al igual que mi Padre me ha enviado a mí, yo os enviaré a vosotros. Sopló y al mismo tiempo dijo: recibid el Espíritu Santo. Sexta aparición. Fue una semana después. Durante esa semana, los discípulos
le decían a Tomás que habían visto al Señor. Pero él decía ya cabreado, dejadme en paz, no me creo nada, esto no puede ser, esto es imposible. Hasta tal punto que llegó a decir Tomás, si no meto mis manos en las heridas de sus clavos y mi dedo en su costado, no me lo creeré. Pues bien, transcurrida esa semana, un domingo, estaban todos reunidos y en medio aparece Jesús con la misma ropa, esa túnica blanca y ese velo que le cubría la cabeza. La paz sea con vosotros. Y mirando a Tomás, le dijo, Tomás, ven, levántate y mete tus manos en las heridas de mis clavos y tus dedos en mi costado. Cuando Tomás lo hizo, exclamó a grito, Señor mío, Dios mío. Y él, mirándolo con compasión, le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos son los que creen sin ver. Y desapareció. Séptima aparición. Pasaron 3 semanas desde que Jesús desapareció del sepulcro, aquel propiedad de José de Arimatea. Los discípulos armaron de valor, porque estaban asustados, por eso estaban recluidos, estaban en la casa de Jerusalén, y decidieron irse todos a Galilea. Se van a Galilea, y cuando termina el sábado, el sabbat, los días judíos terminan cuando el sol se oculta. Por lo tanto, cuando se ocultó el sol, comenzó el domingo, estaba Simón Pedro, Tomás, Natael de Galilea o Bartolomé, como queráis, los 2 hermanos Zebedeo, Santiago y Juan y 2 discípulos más. En total, 7. Qué curioso, ¿eh? 7 discípulos en la séptima aparición. Bien, dice Pedro, me marcho a pescar. Y el resto le dijeron, te acompañamos. Preparan la barca, se suben a ella, estuvieron toda la madrugada del domingo intentando pescar y no tuvieron nada, las redes vacías. Al amanecer, un señor andando por la orilla les dice a voces, ¿tenéis algo para comer? Y ellos le responden, no hemos pescado nada. Pues echar las redes a la derecha de la barca. Así lo hicieron. Y de buena primera se llenó las redes de multitud de peces, hasta tal punto que casi hunde la barca. Juan Zebedeo se quedó mirando a ese hombre y lo identificó y dijo a voces, ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Pedro saltó de la barca, nadó como pudo, llegó a la orilla a encontrarse con él. Después vinieron los discípulos con todos los peces y ya Jesús tenía preparada una hoguera. Azaron el pez, que era precisamente el que más le gustaba a Jesús y el más rico de la época, se llamaba tilapia, el pescado de aquella época, y les dio una consigna. Decirle al resto de los discípulos, y os lo digo también a vosotros, que os vayáis al monte Hermón, porque allí os voy a dar unas instrucciones muy importantes. Octava aparición. Los discípulos van al monte Hermón. Se le presenta a Jesús. La paz sea con vosotros. Y le da las siguientes instrucciones. Id y haced discípulos en todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y volvió a desaparecer. Novena aparición. Tras el monte Hermón, cada uno se iba para su casa, pero Santiago iba andando solo por el camino y se topa con Jesús. La paz sea contigo, Jacobo. Santiago es lo mismo. Dile a mis discípulos que vayan a Betania. Allí me veréis por última vez en cuerpo.
10ª aparición. Habían transcurrido 40 días desde que Jesús había desaparecido del sepulcro, propiedad de José de Arimatea. Se fueron a Betania. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Allí vivía una familia que, bueno, eran muy amigos de Jesús, íntimos, como era Lázaro, Marta y sus hermanas Marta y María. Los discípulos llegaron a Betania, hablaron con Lázaro, con Marta, con María, se corrió la voz por todas las aldeas, incluso gente de Jerusalén se desplazaron. En total se reunieron 500 personas. Aparece Jesús y no les dijo ni una palabra, simplemente los bendijo, una nube lo cubrió y vieron cómo se elevaba a los cielos. Los discípulos, sumamente felices, porque ya habían comprendido y habían salido de esa duda, ¿no?, de ese temor, se reunieron en Jerusalén para repartir en qué naciones tenían que predicar, excepto Juan Zebedeo, porque Juan se quedó con María, la madre de Jesús, 2 años viviendo en Jerusalén hasta la muerte de ella. Bien, pues acabamos de terminar la exposición cronológica de las 10 apariciones de Jesús y yo voy a hacer una pequeña, antes de empezar con las preguntas, con vuestro permiso, una pequeña reflexión que como investigador me llama mucho la atención. Es curioso que los primeros testigos fueron mujeres. Y aquellos que habéis estudiado la historia de la mujer en Judea en aquella época, difícilmente que un escritor se inventara la presencia de una mujer como la primer testigo, porque las mujeres lamentablemente no tenían credibilidad en aquella época. Es así, lamentablemente. Y sin embargo, aparece como los primeros testigos. Esa persona así lo quiso. Y otra reflexión, y además lo digo aunque os suene mal en un principio, pero es verdad, los discípulos eran unos cobardes. Sí, unos cobardes. No se los puede olvidar las 3 negaciones de Pedro. ¿En dónde estaban cuando Jesús estaba en el Gólgota? ¿Por qué estaban en la casa de Jerusalén y no salían? Tenían miedo. Pues algo ocurrió aquel año 30 en el sepulcro, propiedad de José de Arimatea, y lo que ocurrió después, para que aquellas personas temerosas se convirtieran en valientes, hasta tal punto que dieron la vida por él. Yo tengo mi opinión, pero la que cuenta es la vuestra, y lo dejo en vuestras manos. Muchísimas gracias, y ahora con vuestro permiso comenzamos con las preguntas. Siempre se habla de 10 apariciones. Quizás hubo alguna más. Bien, buena pregunta. No la puedo desvelar, sí que la hubo, una más. Y quizás la más importante, pero lo vamos a dejar para los próximos programas, que, bueno, lo tendremos el próximo miércoles. A partir del próximo miércoles tendremos un ciclo de 4 programas y ahí lo desvelaremos. Pero hubo una más muy importante. Yo he narrado las 10 a sus discípulos, contando con la palabra discípulo, utilizando el término, digamos, neutro, discípula, porque las mujeres también lo eran, claro. Los discípulos, tras la muerte de Jesús, ¿qué pensaron? ¿Seguían todos creyendo en él? Los discípulos tuvieron, digamos, 2 partes, y lo he comentado al final de esta exposición. Una de desconcierto. Tened en cuenta que el tema de la resurrección, o sea, que aparezca en cuerpo glorioso una persona que ha muerto, ellos no lo habían vivido ni leído nunca. Ellos, como judíos, entendían la resurrección del alma, pero no del cuerpo. Estaban confundidos.
Claro, fue un momento tanto es así que, si os acordáis, al principio le dijo a las mujeres que se fueran a Galilea, que allí vería a sus discípulos y ellos no salían de Jerusalén. Fue la insistencia de Jesús en darle una serie de instrucciones lo que le hizo cambiar. Evidentemente, yo estoy totalmente convencido que, claro, que creyeron en él porque dieron la vida por este personaje. Dieron la vida. Todos, sin excepción, y cuando lleguemos a analizar a todos los discípulos o apóstoles, todos, absolutamente todos, murieron mártires. Muy bien, pues desde producción me dicen que hemos finalizado. Si queda alguna pregunta, pues ya os lo contestaré en el muro, o en el YouTube, o en cualquier canal. Ha sido un placer estar una noche más con vosotros. Muchas gracias. Y os reemplazo a los próximos programas. Y digo los próximos programas porque tendremos 4 miércoles dedicados a una persona especial, a María, la Madre de Jesús. Gracias y hasta pronto.